Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. En este nuevo video les voy a compartir cómo realizar este cardigan. Es un talle S o M, talle 1 o 2. Yo lo realicé cortito y más bien ajustado, no es tan suelto. Lo pueden realizar oversize si quieren. Entonces las dejo con el paso a paso. Materiales: vamos a usar lana fina, sería lana bebé finita, es un 316, la cantidad de 400 gramos. Pasamos a los cálculos. Como pueden ver, acá tengo las medidas. Este cardigan va a tener un ancho de 100 centímetros, un largo total de 50 centímetros, largo costado 27 centímetros, canesú 23 centímetros, cuello, la medida que está acá es donde vamos a comenzar a realizar el cuello en V o el escote en V en la parte delantera. Tenemos el largo de la manga, que es un total de 60 centímetros, y el ancho de la manga 42 centímetros. Entonces tengo acá mi muestra de tensión, trabajé en tensión 8 con lana de grosor fino. Entonces en 20 puntos tengo 9 centímetros y en 30 filas 9 centímetros. Acá, como pueden ver, tengo los cálculos donde realicé la regla de 3 que se utiliza para hacer los cálculos, para saber la cantidad de puntos que hay que enhebrar en la máquina. Entonces tengo 20 puntos, 9 centímetros, entonces ¿cuántos puntos en 50 centímetros? A mí me da 111 puntos en 50 centímetros, pero yo le agregué 5 puntos más. Para el largo, para saber la cantidad de filas que vamos a tejer, entonces 30 filas, 9 centímetros, en 50 centímetros me da un total de 166 filas. Después, para el largo costado, que es esta parte, la medida desde el elástico hasta la sisa, ese es el largo costado, me da un total de 90 filas. El largo costado mide 27 centímetros. Entonces, realizando la regla de 3 simple, nos da 90 filas. Para el canesú, que sería esta parte de mi dibujo, o sea, lo que tejemos después de la sisa al cerrar los puntos, mide 23 centímetros. Esta parte me da un total de 77 filas. Acá anoté 27 centímetros, 90 filas. Entonces vamos a cerrar para la sisa 8 puntos a cada lado. Acá yo voy a trabajar en color blanco y gris, entonces voy a cambiar de color cada 30 filas. Voy a comenzar con un elástico, tejiendo 30 filas de elástico en tensión 7. Realizadas las 30 filas, voy a montar el elástico en la máquina y para mí, o sea, al doblar el elástico, si realicé 30 filas, la mitad de 30 es 15. Entonces yo cuento como 15 centímetros, 15 filas de elástico, entonces me restaría tejer 15 filas en color blanco. Entonces, una vez tejidas las 15 filas en blanco, voy a realizar 4 filas que son a modo de detalle. Estas filas no las voy a contar en las hileras que tengo que tejer, en las 90 filas que tengo que tejer. Entonces realizo 2 hileras en color beige y 2 hileras en color gris. Al terminar eso, voy a tejer 30 filas en color gris. Termino de realizar las 30 filas en color gris y voy a volver a realizar 4 filas en color, 2 en color beige y 2 en color gris. Termino eso, vuelvo a tejer 30 filas en color blanco. Al terminar las 30 filas tengo que tejer 4 filas más, es decir, 2 en color beige y 2 en color gris. Entonces ahí yo tendría 30 filas en color blanco,
de lo que sería el elástico y las 15 filas que completé. Tengo las 4 filas de esas 2 filas al cambiar de color. Tengo 30 filas en color gris, vuelvo a realizar las 4 filas, 30 filas y 4 filas. Si recuerdan, yo les había dicho que para el largo costado vamos a tejer 90 filas. Tenemos tejidas las 90 filas, pero yo le agregué 4 filas que son a modo de detalle, 2 filas en color beige y 2 en color gris. Al sumar esas filas nos da 12 filas. Entonces yo acá les pongo que 90 filas más 12 filas más son 102 filas el largo costado. Para realizar el cuello en la parte trasera lo voy a realizar a la medida de 46 centímetros. Recuerden que mi cardigan va a tener una altura de 50 centímetros. Entonces a los 46 centímetros, que es por acá, voy a comenzar a dar forma al cuello para quedarme con los puntos del hombro. Entonces, para trabajar lo que es la parte de la sisa, del canesú, perdón, una vez que cerramos los 8 puntos de cada lado, acá voy a tejer 30 filas. En realidad, bueno, si recuerdan, les dije que son 77 filas. Entonces voy a comenzar tejiendo 30 filas en color gris. Voy a realizar las 4 filas. Son 2 en beige y 2 en gris, si recuerdan, para que eso quede claro ahí, que esas 4 filas son en esos 2 colores. Y después voy a realizar 30 filas en color blanco y voy a terminar con las 4 filas. Entonces, si ven acá en la parte de abajo, yo ya tengo realizada la parte trasera, algo de la parte trasera. Miren, acá tengo el elástico. Recuerden que montamos 116 puntos y lo realizamos en tensión 7. Realicé 30 filas. Al doblar, para mí estas filas son 15 filas, entonces como les dije tenían que tejer 15 filas en blanco para tener las 30 filas. Después cambié de color, 2 filas en gris, 2 filas en beige, 30 filas en color gris, 2 filas en beige, 2 filas en gris, 30 filas en blanco, 2 filas en gris. Entonces, si ven acá, ya tengo cerrada lo que es la parte de la sisa. Entonces, hasta acá, hasta el color blanco, tendría, se podría decir, las 90 filas que necesitaba mi largo costado. Pero recuerden, tengo acá 30 en gris, 30 en blanco y estas son 30, son las 90. Pero tengo acá el cambio de color. Acá tengo 4 filas, 4 filas y 4 filas. Entonces, mi largo costado tiene un total de 102 filas, si recuerdan. Y les había dicho que mi largo costado medía 27 centímetros. Yo ahora, al tomar la medida, me da un largo de 30 centímetros. O sea, le sumé 3 centímetros con esas 12 filas de color. Realicé las 2 filas en color gris y realicé una fila en color beige y cerré los puntos del lado izquierdo. Cerré los 8 puntos, volví con una fila y cerré los otros 8 puntos, ¿sí? Entonces van a enhebrar en su máquina 116 puntos. Yo voy a trabajar en color blanco. Vamos a trabajar en tensión 7 el elástico y vamos a tejer 30 filas. Tejidas las 30 filas de elástico en tensión 7, subimos el elástico a la máquina para cerrarlo. Entonces, subido el elástico a la máquina, vamos a cerrarlo. Ahora vamos a comenzar a tejer en tensión 8. Entonces, como les dije, acá yo tejí 30 filas de elástico. Doblando este elástico me quedarían 15 filas. Entonces, estas 15 filas
cuentan las 30 filas que tengo que tejer en cada color. Al final lo que voy a hacer es esto, chicas. Les había dicho que vamos a cambiar de color cada 30 filas. Entonces tejí las 30 filas en color blanco. Recuerde que son 15 ya cuentan del elástico, entonces tejí 15 más en color blanco y ahora voy a cambiar de color. Una vez realizadas las 4 filas de detalle que le vamos a hacer a este cardigan, voy a pasar al color gris claro y voy a tejer 30 filas. Tejidas las 30 hileras en color gris, voy a volver a realizar estas 4 filas, 2 en color gris oscuro y 2 en beige. Tejidas esas 4 filas, tejí ahora, o sea, intercalé, tejí 2 en color beige y después 2 en color gris para que el gris oscuro no se pierda con este clarito. Entonces ahora lo que hago es tejer 30 hileras en color blanco y volver a repetir estas 4 filas de color. Entonces, una vez tejidas las 30 filas en color blanco, acá estaríamos llegando a nuestra sisa. Lo que nos restaría por hacer es realizar las 4 filas que le estamos haciendo acá, ven, así a modo de detalle en este cardigan. Entonces realizamos esas 4 filas y ahí llegamos a la sisa para cerrar 8 puntos a ambos lados. Lo que voy a hacer es esto, chicas. Realicé las 2 filas en color gris. Ahora voy a realizar una fila en color beige. Realicé una fila en color beige y voy a cerrar mis 8 puntos del lado izquierdo. Cerrado los 8 puntos, voy a realizar la otra fila en color beige que me queda por hacer y voy a cerrar los otros puntos del lado derecho. Entonces acá voy a cerrar los puntos de este lado, voy a cerrar con este mismo color beige y después voy a cambiar al color gris. Cerrado los 8 puntos en color beige, voy a cortar esta hebra para comenzar a tejer con el color gris. ¿Qué hice? Realicé las 30 filas en color gris, realicé las 4 filas de color, 2 en beige, 2 en gris oscuro. Ahora voy a realizar, me quedan por realizar 30 filas en color blanco y las últimas filas de color. O sea que me quedan por realizar 34 filas. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tejer 15 filas en color blanco y voy a cerrar puntos para el cuello. Y me restaría por tejer 15 filas en blanco para completar las 30 filas y las 4 filas de color. Entonces, tejo 15 filas en color blanco y les digo cómo cerramos el cuello y cómo trabajamos esta parte. Tejidas las 15 filas en color blanco, vamos a cerrar punto para el cuello. Entonces, chicas, les explico el cuello. Para el cuello tengo 30 puntos, estos 30 puntos los voy a cerrar. Van a tomar una lanita auxiliar en color blanco y van a cerrar todos estos puntos. Entonces, en ambos costados o en ambos hombros van a tener 35 agujas. 20 agujas vamos a usar para el cuello y las otras 15 agujas las vamos a sacar en posición de descanso o la vamos a poner en posición de descanso cada una fila. Entonces esas 15 agujas las vamos a sacar en 15 filas y vamos a tejer las últimas 4 filas, que son las últimas filas de color, del cambio de color. Las últimas 4 filas, esas las tejemos recta, las 20 agujas que nos tienen que quedar para el hombro. Entonces espero que se haya entendido. Vamos a trabajar lo que es la parte del cuello cerrando los puntos.
son 30 puntos los que vamos a cerrar. Entonces, como les dije, con una hebrita auxiliar van a colocar acá y van a ir cerrando. Cerrados los 30 puntos de nuestro cuello, nos quedan 35 agujas, entonces voy a trabajar del lado derecho, ya que la hebra me quedó de este lado. Entonces a estas agujas, a las 35 agujas, las voy a poner en posición de trabajo. Voy a realizar 15 filas y en esas 15 filas voy a ir sacando una aguja a posición de descanso. Tejidas las 30 filas y sacadas las 15 agujas en posición de descanso, voy a cortar esta hebra y lo que me resta por realizar es las últimas 4 filas de cambio de color. A estas filas las voy a tejer recta. Entonces, como les dije, tejí las últimas 4 filas en el color, el cambio de color, y saqué los 20 puntos en hilo auxiliar. Entonces del lado izquierdo también trabajé de la misma manera, llevando una aguja a posición de descanso en 15 filas y retiré los puntos, realicé las últimas 4 filas de color, saqué los puntos en un hilo auxiliar y después estos puntos que puse en descanso, las 15 agujas que fui sacando, a estas también las saco en un hilo auxiliar. Entonces así realizamos lo que sería el escote de la parte trasera de este cardigan. Entonces paso a explicarles la parte delantera. Para la parte delantera teníamos un ancho de 50 centímetros. Yo a este ancho le resté 2 centímetros, entonces nos quedaría en 48 centímetros. A esos 48 centímetros los dividimos en 2 porque son 2 partes y nos da 24, ¿verdad? Bueno, entonces 24 centímetros. Tengo que saber cuántos puntos tengo en 24 centímetros. Por acá realicé la regla de 3 simple, 20.9 centímetros, ¿cuántos puntos o X puntos en 24 me da? 53 puntos. Son los que necesito para realizar la parte delantera. Entonces, para la parte delantera, acá 53 puntos. Vamos a trabajar un elástico de 30 filas. Comienzo en color blanco, 30 filas. Al doblar me quedan 15 filas. Yo trabajé así y voy a tener que realizar 15 filas más en color blanco para completar las 30. Quiere decir que básicamente vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos en la parte trasera. Acá les voy a mostrar con lo que ya tejimos. 30 filas en color blanco, cambio de color, son 4 filas, 2 filas en gris, 2 filas en beige, 30 filas en color gris, 2 filas en beige, 2 filas en gris, 30 filas en color blanco. Entonces ahí ya tendría y realizo 2 filas en color gris, ahí ya llego a la medida de mi sisa. Entonces ustedes en la parte delantera lo van a trabajar de la misma manera. Para la sisa, si recuerdan, antes de realicé una hilera en el color beige
y del lado, depende del lado donde estén, van a cerrar los puntos y van a hacer una segunda hilera. Van a cortar esa hebra y van a volver a trabajar con el color gris, pero vamos a tejer un poquito en gris y de ahí vamos a comenzar a darle forma al escote, un escote en V. Entonces más o menos creo que vamos por acá, capaz que tendremos que tejer unas 10, 12 filas en color gris y comenzaremos a darle forma al escote en V. Enhebrado en nuestra máquina los 53 puntos, vamos a comenzar a realizar el elástico. 30 filas de elástico, tensión 7. Entonces, realizado el elástico de esta parte delantera, lo subo en la máquina y voy a comenzar a trabajar de la misma manera que comencé, de la misma manera que trabajé en la espalda hasta la sisa. Tengo subido el elástico, entonces voy a comenzar a trabajar. Lo que yo voy a hacer en la parte delantera es un pequeño detalle. ¿Qué es lo que quiere decir? En lo que es esta parte donde va a ser la vista, donde va a llevar los botones, voy a dejar 2 puntos y al siguiente punto voy a trabajar un agujerito. Entonces, lo primero es cerrar este elástico haciendo una fila. Voy a cambiar a tensión 8, recuerden que el cardigan lo tejemos en tensión 8, el elástico está tejido en tensión 7. Entonces voy a realizar una pasada primero. Realizada la primera pasada, lo que voy a trabajar es esto. Voy a hacer un agujerito cada 2 hileras. Quiere decir que la parte de la vista va a quedar un pequeño detalle de agujeritos. Se me ocurrió hacerle eso. Entonces lo que voy a hacer es dejar 2 puntos y al tercer punto lo voy a pasar y tomarlo hacia la otra aguja. Entonces lo que nos resta por tejer acá son 15 filas, pero cada 2 hileras vamos a ir haciendo el agujerito. Entonces ustedes ahí se anotan en un papelito. Tengo que hacer agujerito, ya hicimos una fila. Entonces ahora hago, ya hice una fila, hago fila 2, fila 3, realizo agujerito. Fila 4, fila 5, realizo agujerito. Fila 6, fila 7, realizo agujerito. Y así hasta la hilera número 15. Y van a cambiar de color, van a pasar al cambio de color, hacer 2 hileras en beige y 2 hileras en gris. Entonces, yo voy a trabajar hasta esa fila y les muestro cómo queda y cómo vamos a seguir trabajando hasta la sisa. Entonces ya realicé el agujerito, ahora lo voy a volver a tomar y pasarlo hacia la otra aguja. Voy en la fila 3, aguja vacía, vuelve a posición de trabajo, realizo fila 4, fila 5 y vuelvo a realizar el agujerito. Fila 4. Fila 5 y realizo nuevamente el agujerito. Entonces, realizadas las 15 filas que restaban en color blanco, nos iría quedando así. Entonces, lo que tienen que hacer es repetir lo mismo, cada 2 hileras ir haciendo este agujerito, cada 30 filas ir cambiando de color y hacer las 4 filas del cambio de color también, 2 filas en beige, 2 filas en gris, así hasta la sisa. Entonces llegan a la sisa, cierran los 8 puntos y ahora lo que tienen que hacer es cambiar de color. Van a pasar al color gris claro y van a tejer 20 filas recto. Y no se olviden de realizar el agujerito, de seguir realizando el detalle del agujerito. Tejidas las 20 filas, comenzamos a darle forma al cuello en V. Vamos a agarrar un punzón de 3 puntas, voy a disminuir un punto, corriendo un lugar. Y a su vez tengo que seguir realizando el agujerito. Entonces voy a tomar la tercera aguja, que es donde venía realizando el agujerito, tomo esos 2 puntos y los paso hacia la otra aguja. Entonces así disminuyo un punto y voy realizando el agujerito.
voy a disminuir un punto cada 2 hileras. Entonces, tejidas las 30 filas en color gris, voy a pasar a realizar las hileras de color que corresponden y después voy a volver a pasar al color blanco realizando las 30 filas y disminuyendo un punto cada 2 hileras para seguir dándole forma al cuello en V. Entonces terminan de trabajar lo que sería el escote en V, como pueden ver acá. Acá tengo los 20 puntos de hombro. Terminé con las 4 filas de color. Entonces, cuando terminan de trabajar, sacan los puntos en un hilo auxiliar y la parte delantera ya estaría finalizada. Una de las partes delanteras. Tenemos que trabajar la otra de la misma manera. Entonces así, ven, les quedaría ese detalle que realizamos estos agujeritos en la parte del cuello. Acá tienen la sisa, elástico. Entonces tengo acá lo que es la parte trasera. Van a trabajar la otra parte de la delantera. Enfrente derechos en la máquina para coser el hombro. Entonces lo siguiente, voy a hacer una pasada, una hilera en tensión 6 y voy a cerrar los puntos. Y así quedaría cerrado nuestro hombro para comenzar a trabajar lo que sería la manga. Comenzamos a realizar la manga. Entonces coloqué los puntos en la máquina. Ahí, como pueden ver, en la manga me entraron 102 puntos. Entonces lo siguiente que voy a hacer es trabajar. Voy a trabajar en color gris, con el color gris que venía trabajando. Voy a realizar 150 filas y voy a disminuir un punto de cada lado cada 10 hileras. Tejí 10 filas, lo siguiente es realizar las disminuciones a ambos lados. Voy a disminuir un punto a cada lado. Tomo el punzón de 2, tomo 2 puntos encima, un punto encima del otro y así realizo las disminuciones. Del otro costado lo hago de la misma manera. Punzón de 2, tomo 2 puntos encima, un punto encima de la aguja de la par y así realizo mi disminución. Lo siguiente, volver a tejer 10 hileras y volver a disminuir un punto a cada lado. Tejidas las 160 filas para nuestra manga, lo que voy a hacer ahora es hacer un detalle. Voy a realizar el mismo agujerito que veníamos realizando en la vista, lo voy a hacer en la manga. Es decir, que voy a pasar un punto hacia la otra aguja y así lo voy a hacer con todas las agujas. Lo que voy a realizar es esto. Una vez pasado el punto hacia la otra aguja, todavía no voy a comenzar a hacer el elástico del puño. Lo que voy a hacer es las agujas que quedaron vacías, ponerlas en posición de trabajo y voy a realizar 2 filas. Realizadas esas 2 hileras, lo que voy a volver a hacer es pasar el punto hacia la otra aguja, pero ahora sí para realizar el elástico. Entonces, pasados los puntos, ahora sí trabajamos el elástico. Lo vamos a tejer en tensión 7 y voy a realizar 40 filas. Terminado el elástico, 40 filas, subo los puntos a la máquina, cerramos el elástico y finalizamos la manga. Manga finalizada o una manga finalizada nos queda de esta manera.
Pueden ver acá lo que es el elástico. Y ahora les muestro del lado derecho el detalle de los agujeritos que les realicé también antes de comenzar el elástico. Queda muy lindo ese detalle. Realizamos la vista sin ojales. Lo que van a hacer es colocar los puntos en la máquina y van a comenzar a tejer 14 filas en tensión 5, van a cambiar su tensión a tensión 8 y tejer una hilera de quiebre. Vuelven a la tensión en 5 y tejen 14 hileras más. Tejidas las 29 filas para la vista, subimos los puntos y cerramos la misma. Entonces así quedaría finalizada la vista de nuestro saquito. Como pueden ver, ahí tienen el detalle de los agujeritos. Pueden ver ahí. Entonces ahora vamos a trabajar del otro lado. Entonces tengo la otra parte de mi delantera donde voy a realizar la vista con ojales. Entonces ya tengo los puntos en la máquina. Lo siguiente que voy a hacer es tejer 7 hileras y las vamos a tejer en tensión 5. Tejidas las 7 filas, vamos a marcar donde vamos a tener los ojales. No sé si pueden ver acá, es donde comencé a realizar las disminuciones o comencé a realizar el escote en B. Entonces desde ahí voy a comenzar, desde ahí hacia abajo voy a marcar los ojales. Yo voy a hacer 3 para colocarle 3 botones. Entonces más o menos voy a realizar un ojal de la marquita que tengo. Más o menos sería este punto o este punto, más o menos ahí. No, es muy atrás este punto más o menos ahí. Entonces desde ese punto voy a dejar 2 puntos seguros y voy a usar 3 puntos para mi ojal. Entonces vuelvo los 2 puntos que había sacado y voy a hacer esto. Voy a meter uno y voy a sacar uno. Y si recuerdan, este es el punto de donde está la marquita, ¿ven? Es más o menos para que se guíen. Entonces voy a usar estos 3 y ahora voy a contar los puntos que tengo por acá y voy a ver en dónde realizo los otros 2. Entonces más o menos separé así. Tengo los 3 puntos del primer ojal, tengo 28 puntos, volví a sacar 3, tengo 29 puntos, volví a sacar 3 y me quedé con 3 al final. Lo siguiente que voy a hacer es esto. Van a necesitar una hebra de otro color y la van a poner sobre los puntos y van a tejer esos puntos, o van a pasar esa hebrita y van a ir pasando los puntos. ¿Ven? Entonces ahí me quedan enganchados los puntos en color verde y van a hacer lo mismo en los otros ojales. Marcados los ojales con el hilo auxiliar, vamos a tejer. Lo que voy a hacer ahora es realizar 7 filas. Sigo trabajando en tensión 5. Entonces vamos a repasar. Realicé 7 filas en tensión 5, marqué los ojales donde van a estar posicionados y ahora voy a volver a tejer 7 hileras. Tejidas esas 14 filas, lo siguiente es tejer una hilera de quiebre y la voy a tejer en tensión 8.
Tejida la hilera de quiebre, voy a volver a mi tensión 5 y voy a tejer 8 hileras. Tejidas las 8 hileras, voy a subir los ojales. Vayan ahí y van a abrir esos puntos. Van a correr un punto hacia la aguja del lado izquierdo y después del lado derecho primero, o del lado izquierdo, y después toman los otros 2 puntos y los pasan hacia la otra aguja, liberando los 3 puntos de los ojales. Lo mismo van a hacer del otro lado. Liberan un punto primero pasándolo hacia la otra aguja y después toman los 2 puntos juntos así y los pasan hacia la aguja del otro lado. Liberaron los otros 3 puntos para los ojales. Lo siguiente, vamos a ir acá a la parte de abajo. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Voy a abrir así el tejido y van a tomar esta hebrita o este punto que está a la par del color verde, y a ese punto lo van a colocar sobre la aguja. Van a venir con la hebrita que está en el medio, ahí si la pueden ver, la van a tomar y también pasarlo hacia esa aguja. Con cuidado van. Se me fue ahí, es que es medio complicado. Ya se me fueron las dos. A ver, vuelvo. Tomo esta hebrita primero y tomo la hebrita del medio. La paso. Y por último me queda la otra hebrita, que es esta. Espero que se esté viendo. Esta la voy a poner en la otra aguja. Lo mismo hago del otro lado. Esta hebrita que ven acá, esa hebrita la voy a tomar y colocarla en una de las agujas. Después tengo que tomar esta hebrita, si pueden ver ahí, que es la que queda en el medio de los puntos. Esta hebrita también la voy a tomar, pasarla a esa aguja y me queda unita. A esa la paso en la otra aguja. Bien, lo siguiente, voy a trabajar acá abajo. Ven que tengo las 3 hebritas. Bueno, con cada hebrita o con cada de esos puntos voy a llenar las agujas que quedaron vacías, las 3 agujas que liberamos, así. Tomando el punto y poniéndolo en las agujas vacías. Así y listo. Voy al otro lado. Tomo el primer punto, relleno la primera aguja, tomo la hebrita del medio y relleno la otra aguja y me queda esta hebrita con la que relleno la última aguja. Entonces así tengo listos los ojales. Subido los ojales, lo siguiente, tejer 6 hileras en tensión 5. Tejidas las 6 hileras, pueden ya retirar esta hebrita, así, y van a subir esta parte para cerrar el dobladillo. Van a comenzar a subir los puntos. Suben los puntos, hacen una hilera para cerrar este dobladillo y así lo tendrían listo. Subí los puntos solamente para que puedan ver cómo nos quedarían los ojales. Entonces de esta manera van a trabajar su dobladillo con ojal. Nuestro cardigan quedó listo, chicas. Ahí les muestro cómo quedan las partes de la vista con los ojales listos. En mi caso, como no me funcionan todas las agujas, yo tejo las vistas por partes. Las tejí en 3 partes. Después lo siguiente que tengo que hacer es hacer una costura invisible para unir todas las partes.
Entonces los que nos queda por realizar sería la costura de la manga y de los costados. Espero que este video que les compartí les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario, activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subo un video. Las espero en un siguiente video. Saludos para todas.